Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bueno, hermanas, la semana pasada estuvimos estudiando lo que era el capítulo 1 de Ruth y quiero detenerme un poquito en el versículo 22 del capítulo 1. Si me acompañan en sus Biblias, dice así la palabra del Señor: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este versículo nos ayuda para no solamente para ver cómo es que llegaron estas mujeres, sino para darnos un poquito de la muestra cronológica de en qué etapa o en qué temporada llegaron ellas. Llegaron en la etapa de la cosecha. Se dice que el tiempo de cultivar ya había pasado y para estas mujeres ya era demasiado tarde, ya no podían trabajar en ningún campo para poder sembrar y posteriormente tener una cosecha. Entonces, esto denota la condición de las mujeres. Ellas realmente se encontraban desamparadas y esto aumentaba más su desolación, su pobreza, porque no había entonces una opción para que ellas pudieran sembrar los campos. Y esto también nos ayuda a ver que ellas como mujeres, como humanas, no podían hacer nada. O sea, lo que pudiera estar en sus manos, no había nada que ellas pudieran hacer, sino solamente ellas tendrían que aprender a depender de Dios. Tendrían que dejar que Dios, nuestro proveedor Jehová Jireh, fuera el que les proveyera. Y me gusta porque Él y solamente Él sería su única fuente de recursos, su única fuente de bendición. Y entonces, teniendo esto en cuenta, el mensaje de hoy lo he titulado Dios nuestro proveedor. Y vamos a ver más adelante por qué Dios es nuestro proveedor, no solamente nuestro proveedor del pan o del sustento, sino Él proveyó todo para nuestras vidas, tanto a lo nivel físico como a lo espiritual. Entonces, vamos a empezar con nuestro capítulo 2 y vamos a empezar a leer. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y me quiero detener aquí en estos primeros 3 versículos. Y me gusta porque cuando empieza en el versículo 1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido. Aquí hablan acerca de que había la posibilidad de que ellas pudieran tener pudieran ser redimidas, pudieran tener alguien que las rescatara y les pudiera proveer. Pero como veíamos, como vamos a ver un poquito más adelante, Elimelech tenía 2 parientes, no solamente uno, sino tenía 2 parientes que podían ser esos posibles redentores, tanto de Noemí como Ruth. Pero algo que veíamos la semana pasada, algo que Noemí tenía al momento de decirse que ya no era Noemí, sino Mara, ella hablaba de esa amargura, pero también de esa vergüenza al haber dejado su país, al haber dejado el lugar de la provisión del pan y haber llegado con las manos vacías. Entonces, aquí nos habla de una mujer que dentro de su amargura, dentro de su dolor, también habla acerca de que pudiera haber cierto tono de orgullo o de vergüenza al no querer pedir ayuda, al no poder recurrir, porque ella estaba consciente que tenía parientes, pero no quiso recurrir en un instante hacia ellos. Y me gusta porque Booz era el hijo del hermano de Elimelech. Y bueno, algo que me gusta también es que dice que era, bueno, el cual se llamaba Booz, lo menciona, y también dice que Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Aquí podemos ver también el carácter de esta mujer. Primero vemos el carácter de Noemí y luego vemos el carácter de Ruth. Ruth al mostrarse noble, al mostrarse compasiva con su suegra y decir:
ok, sé que por tu condición, sé que quizás te puede dar vergüenza o te quiero evitar que pases más vergüenza, déjame a mí ir al campo y espigar en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. y, y me gusta eso porque ella estaba recién convertida y estaba llegando al país, ella no sabía muchas cosas, pero en cambio en su corazón, en su carácter, ella estaba denotando ese amor y ese cuidado por su suegra. Y ahí podemos ver la diferencia del carácter de estas dos mujeres, ¿no? Por un lado, Noemí seguía aferrada a no pedir ayuda, a querer seguir refugiándose en su vergüenza. Y Ruth, por otro lado, siendo esa mujer noble, esa mujer que había hecho una promesa a su suegra antes de ir a Belén. Y dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y me gusta porque podría parecer una coincidencia, ¿no? Podría parecer como que, por casualidad llegó Ruth a ese campo, ¿no? Y era de Boz. Pero no, sabemos que era Dios mismo quien estaba guiando sus pasos para llegar a ese campo. Y muchas veces así nos puede pasar a nosotros, ¿no? Muchas veces podemos estar como pasando por ciertas circunstancias y creer que no hay como algo claro para nuestras vidas y todo, y de momento llega eso en específico que necesitábamos, ¿no? Y podemos creer que a lo mejor algo intervino, ¿no? En el universo, y podemos pensar como muchas cosas, pero no, es Dios mismo obrando, es Dios guiando nuestros pasos y nos lleva al lugar exacto, al lugar de la provisión que necesitamos. Entonces aquí es interesante porque Ruth llegó exactamente al campo de Boz, el pariente de Elimelech. Y bueno, continuando con el pasaje, dice, y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y he dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Y me voy a detener aquí en el versículo 7. Me gusta porque cuando empieza el versículo 4 dice, he aquí que Boz vino de Belén. Algunos eruditos judíos creen que la palabra he aquí quiere decir que no era común que los terratenientes, que los dueños visitaran sus campos. Y entonces dicen que en esa ocasión, he aquí significa eso, era como algo inusual, algo que Dios había preparado para ese día en exacto, ¿no? O sea, como que Dios había puesto en el corazón de Boz ese día ir a los campos. Y dice, vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová te bendiga. El Jehová te bendiga significa así, es una bendición, pero en aquella época, como recordamos, es la época de los jueces, en la que todo el mundo hacía lo que bien le parecía y se olvidaba de Dios, ¿no? Y ellos estaban saliendo de esa sequía, estaban saliendo de ese castigo, por decirlo así, y entonces Boz, él ya grande, siendo un hombre justo, un hombre sabio, trataba de inculcarles el decirles Jehová te bendiga, ¿no? El recordarles que la única fuente de esperanza, la única fuente de provisión es Dios. Entonces, los eruditos judíos dicen eso, que cuando él llegó y saludó a los segadores, quiso decirles eso, ¿no? O sea, como recordarles que el trabajo que en ese momento tenían era por gracia de Dios. Y es interesante, porque a estos a su vez le contestan, Jehová te bendiga. Y aquí vemos que cuando regresan ellos esta bendición, dicen que esta bendición no solamente implica lo económico o que tuviera una buena cosecha a él como dueño del campo, sino dicen que implicaba una bendición especial en todos los ámbitos de su vida. De acuerdo a la tradición judía, se cree que Boz no tenía mucho tiempo que había quedado viudo. Y entonces para los judíos el no tener esposa, el no tener familia, es como una desgracia, es como no ser bendecidos. Entonces, aquí en estos versículos, ellos comentan
que cuando ellos le dicen Dios te bendiga, ellos le están deseando no solamente una buena cosecha, sino también el que Dios le pueda proveer una buena esposa. Y bueno, seguimos con los versículos y dice, y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Hay algo que tener en cuenta. Una de las cosas que vos era también, aparte de ser terrateniente y de ser ese pariente, él era también un juez del pueblo. Él era de esas personas sabias que se reunían a la entrada del pueblo y que sabían y escuchaban todo lo que pasaba. Así que él sabía acerca de una mujer moabita que había llegado con Noemí. Entonces, él ya había escuchado, pero él se sorprende al verla ahí, ¿no? Él solamente fue como que ella reafirmara, ¿no? Fue como, ¿de quién es esta joven? No era que fuera algo desconocido para él, sino a él le sorprendió el verla entre los campos. Algo que también me gusta es que dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y aquí, bueno, cuando dices la joven moabita, habla acerca de dos características de Ruth. Una, que es joven y que por ende está en su etapa fértil todavía, está en esa etapa de poder quizás en algún momento tener una familia. Y esto puede hacer eco en el versículo anterior, cuando los segadores le dan la bendición especial, por decirlo así. Entonces, bueno, podemos ver cómo es que Ruth abarcaba eso y aparte dice la joven moabita. Podemos ver que en la ley del levirato, no sé si podamos ir ahí a Deuteronomio 25, no sé si me pudieran acompañar. Okay. Bueno, en Deuteronomio 25 podemos ver cómo es que dice que 25, dice de los versículos del 5 al 25, bueno, perdón, Deuteronomio 25 del 1 al 10, podemos ver cómo entran todos los requisitos de la ley del levirato. Y una de esas es que si es extranjero, tiene derecho a poder recoger del fruto de las gavillas. Entonces, aquí es interesante porque cuando el segador le dice que era de la joven moabita, él está diciendo que ella tiene derecho a estar ahí recogiendo, porque es joven, porque es viuda y porque es extranjera. Entonces, es algo que me parece interesante. Y dice en el 7, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, sin aún por un momento. Y me gusta porque aquí habla también de la diligencia. Habla de que Ruth era una mujer que no le importaban las horas, ni el sol, ni el trabajo. Fue alguien que iba con la convicción clara de proveer para su suegra. Y la manera en la que pedía las cosas también era interesante porque quizás otros del pueblo, ya sabiendo qué es la ley del levirato y cómo es que se puede juntar las gavillas, ella pidió, ¿no? Le dijo, te ruego. Ella está hablando ahí también de esa manera, pues, humilde de pedir las cosas. Creo que muchas veces nosotros cuando queremos algo o necesitamos algo, solemos ser un poco prepotentes o desesperados, ¿no? Queremos como todo ya y rápido, ¿no? Y aquí en el caso de Ruth habla acerca de una mujer que es humilde, pero que también es diligente, es trabajadora. Y bueno, también podemos continuar hablando cuando dice, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten,
y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y me gusta aquí, porque aquí es la segunda vez que se menciona el nombre de Booz, y habla acerca de ese reconocerlo, de esa piedad que Booz estaba teniendo para con Ruth. Cuando después de que él pidió referencia con los segadores acerca de la joven, él le dice, él ya escuchó y con lo que escuchó y vio era suficiente para aceptarla, para poderle mostrar esa gracia, esa misericordia. Y cuando se acerca a ella y le dice, oye, hija mía, es como decir, ven aquí, refúgiate, no vayas a otro lugar. Y muchas veces podemos ver esa figura de Booz y podemos relacionarla con Cristo. Sabemos que Booz es el único que se le hace la mención en el Antiguo Testamento como ese pariente redentor. Ese pariente, como veíamos también en la ley del levirato, se trata que cuando algún familiar fallece, tiene la responsabilidad de levantar familia al fallecido, pero también de poder cubrir las deudas, de poder adquirir todos sus bienes. Y entonces, aquí una figura que nos recuerda a Booz es a Cristo, porque en el caso de Booz, él venía a ser ese pariente redentor para Ruth, el que la iba a rescatar de esa pobreza, el que la iba a rescatar de esa sequía en su vida. Y en el caso de nosotros nos recuerda que Cristo es ese redentor para nuestras almas, el que nos rescata del pecado y el que viene a darnos esa oportunidad de poder ser provistos, no solamente del pan, sino de la salvación. Y bueno, si continuamos con esto, podemos ver cómo es que Booz les dice a sus segadores, miren bien que nadie la moleste, o sea, que ella vea que en mí hay esa protección, que en mí va a haber esa provisión, porque vemos cómo es que él le dice a sus criados, ok, y respondiendo a Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Perdón, en el versículo 9 dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquí también podemos ver los únicos que podían beber de una agua limpia, de una agua de buena calidad, eran los criados, porque tenían fuerza para sacarla de los pozos. Y las mujeres que iban a recoger las gavillas y a espigar, solamente podían tomar agua de baja calidad porque no podían compartir o tener los mismos privilegios que los empleados del dueño. Entonces, aquí vemos cómo es que él, o sea, Booz le está dando ese privilegio también a Ruth. Y me gusta la respuesta de ella, porque dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Eso también demuestra una vez más el carácter de Ruth, ese carácter de reconocer que necesita ser ayudada y que en humildad la está recibiendo. Y muchas veces, pues si nosotros nos pusiéramos en ese papel, a nosotros nos podría costar, ¿no? Ese recibir gracia, ese recibir ayuda. Y tal vez nuestra respuesta no sea en humildad, tal vez sea en soberbia, en orgullo y hasta, pues, en negarnos a recibirla. Y si seguimos, dice, respondiendo Booz le dijo, he sabido lo que has hecho. O sea, ella recibió gracia de parte de Booz porque él escuchó que ella había sido alguien bondadosa, alguien que había sentido amor
hacia Noemí, que ella había sido desamparada. Y no solamente lo que había escuchado, sino estaba viendo que ella estaba viendo por la provisión de su suegra. Y eso hablaba muy bien de esta mujer. Y después dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí vemos esto, ¿no? Hablaba la semana pasada, Poncho decía que esto iba a ser eco de cuando Ruth hizo su confesión de fe, de cuando ella decide venir a Belén junto con su suegra, ¿no? Y esto estaba a punto, de hecho, esa conversación estaba siendo la recompensa de Ruth, estaba siendo esa construcción de la respuesta a la bondad que ella había mostrado al ir a Belén, al mostrar su fe a Cristo, perdón, su fe en el Dios de Noemí. Y es interesante aquí porque muchos eruditos judíos también creen que fue de mucho más valor la fe de Ruth que la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque en el caso de Abraham él escuchó directamente la voz de Dios y él obedeció al irse y en fe fue al lugar donde Dios le mandó. Pero en el caso de Ruth le toman como más valor su acto de fe porque ella fue a un lugar que ella no conocía, porque ella fue a un lugar donde las reglas, los mandamientos, las costumbres, el estilo de vida iba a ser todo nuevo para ella y ella no tuvo miedo a eso, sino que ella con fe actuó, por fe ella siguió a Noemí y en fe ella creyó en el Dios de Noemí, que ella había visto muchas veces cómo es que Noemí le oraba y adoraba a Dios. Entonces, esto venía a ser como esa respuesta a esa fe que Ruth tuvo cuando decidió ir a Belén con Noemí. Y dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella estaba reconociendo su condición. Ella aún, aunque ella estaba viviendo en el pueblo y ella estaba en medio de, pues de toda la gente judía, ella aún no se sentía aceptada. Y el primer grado de misericordia y de gracia que estaba sintiendo de parte de los judíos era con vos. Vos era, se cree que vos fue el primero que tuvo gracia y misericordia para con ella. Y si lo traducimos hacia nosotros, muchas veces nosotros podemos creer que nadie puede tener esa gracia o esa misericordia para con nosotros en medio de cualquier circunstancia difícil o en medio de alguna situación que nosotros estemos atravesando. Y el único que nos ofrece esa gracia y esa misericordia es Dios, así como vos se le estaba mostrando a Ruth en ese momento. Y bueno, continuando con la lectura, dice, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y no la dejaréis para que lo recoja y no la reprendéis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y aquí me gusta porque Booz le dijo a la hora de comer, ven y ven aquí y come del pan y moja tu bocado. Y aquí es interesante porque esta figura nos puede recordar a Cristo con sus discípulos, ¿no? Él antes de morir por nosotros en una cruz para redimirnos, él primero se sentó a sus discípulos a la mesa, ¿no? Y compartió el pan con ellos y compartió el vino con ellos, como esa señal de que ellos eran amados y que podían ser perdonados por él. Entonces, en el caso de Ruth y Booz, fue algo similar. En el caso de Ruth y Booz, Booz le dijo a Ruth, ven acá, come y bebe del vinagre. De acuerdo a la tradición judía, dicen que ese tipo de vinagre no es un vinagre amargo como el que conocemos nosotros, sino como un tipo de jugo de uva
como un poco fermentado, no llega a vino, pero es como un poco dulce. Y dicen que este tipo de vino, por decirlo así, sirve para refrescar, sobre todo en la época de la cosecha. Entonces, cuando vos invita a Ruth a sentarse en la mesa, le invita a alimentarse, pero también a refrescarse. La invita a que ella pueda descansar después de toda esa travesía que ella venía pasando. Y para ella es un descanso. Y luego dice, y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y aquí también es interesante, porque el lugar que le dio a ella fue el mismo nivel de sus trabajadores, fue el mismo nivel de las personas que llevaban años al lado de él trabajando, que llevaban años conociéndolo y tratándolo. Entonces fue algo impresionante para Ruth que a ella la sentaran a la mesa junto con todas las personas de confianza del jefe. Y en este caso, igual pasa con nosotros y con Cristo, ¿no? Cuando Cristo nos permite cuando tenemos la oportunidad de conocerle y de ser recibidos como sus hijos, podemos tener esa oportunidad de sentarnos a la mesa con él y de poder estar a la par que todos. O sea, no hay como jerarquías de que tú eres mi favorito y tú no, o tú tienes un lugar especial. No, nos sienta al mismo par. Entonces, creo que eso es algo interesante. También dice, luego se levantó a espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Aquí vuelve a hablar del carácter de Ruth. Después de comer, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero después de comer, a mí me da sueño, ¿no? y quizás uno quisiera tener un poco de sobremesa, descansar, relajar, platicar un poco con los de la mesa. Pero en el caso de Ruth, habló de su diligencia una vez más. En cuanto terminó de comer, se paró y continuó trabajando. Y al ver esto vos, ¿qué dice? O sea, dejen caer pues más espigas entre las gavillas, ¿no? Y no la avergoncéis. Bueno, dentro de las tradiciones estaba prohibido que las mujeres recogieran de entre las gavillas las espigas. Eso no estaba bien visto. Pero vos les está diciendo a sus segadores, tírenlo a propósito, y si la ven recoger, no la avergüencen. ¿Por qué? Porque ella no conoce la tradición, no conoce las leyes, así que no sé, que esto no sea una causa de vergüenza para ella. Y muchas veces, si lo traducimos a la actualidad con nosotros como creyentes, muchas veces nosotros, lejos de mostrar compasión y amor con los nuevos creyentes, nosotros nos jactamos de aquellos que cometen algún tipo de error o cometen alguna falta porque pues no tienen conocimiento pues acerca de Dios todavía, solamente han creído. Y muchas veces nosotros nuestras actitudes pueden causar esa vergüenza por no tener compasión. Y esto se puede comparar con lo que Boaz hizo con Ruth. En lugar de avergonzarla porque ella no sabía cuál era la ley o las costumbres, él quiso mostrar compasión diciéndole a los segadores, no la avergüence. Y dice, y dejaréis también caer para ella algo de manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Aquí habla nuevamente de la bondad de Boaz, ¿no? Habla acerca de que realmente él quiso que ella tuviera más que suficiente para poder nutrirse, pero también para poder nutrir a su suegra, que en ese momento también estaba pues teniendo la necesidad. Y continuando con los versículos dice, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciado y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y en el versículo 18 me gusta porque Noemí se sorprende. Sabemos que Noemí y Elimelech eran personas adineradas hasta antes de dejar Belén. Y ella como terrateniente también ella sabía
que era imposible que alguien pudiera recoger tantas espigas de lo que se caía. Ella sabía que alguien tuvo que haber intervenido para poder ella recoger todo lo que Ruth recogió. Se cree que lo que ella recogió era como el tanto de 4 galones aproximadamente. Y era demasiado. Y aparte, el versículo anterior dice que ella, después de lo que recogió, lo desgranó. Y eso habla también de que la persona que le estaba dando permiso de recoger en su campo estaba siendo bondadoso, porque también dentro de las costumbres era que no podían desgranar lo que juntaban, no podían quitarlo, no podían desgranar en los campos, estaba prohibido. Entonces, Noemí sabía que ella estaba siendo favorecida, sabía que alguien especial tuvo que haber sido para que Ruth pudiera recoger la cantidad y pudiera desgranar ahí. Entonces, cuando Ruth le da el nombre, y antes de que Ruth diera el nombre, Noemí lo bendice, ¿no? Porque ella sabía que había sido algo a propósito, había sido algo que había salido de lo extraordinario. Y después de esto dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y me voy a detener aquí tantito, porque también aquí vemos una vez más cómo se recompensa. Una vez más vemos cómo es que la ley del levirato se cumple en estos versículos, o se está por cumplir. ¿Por qué? Porque dice, bendito sea él que no ha rehusado la benevolencia que tuvo para con los muertos. Aquí también habla acerca de que él es ese pariente redentor que ellas están esperando. Él es ese pariente que puede llegar a levantar una descendencia para su hijo muerto, ¿no? Y ella, al ver esto, Noemí, cuando bendice, se da cuenta que entonces Dios la ha perdonado, que entonces Dios no está del todo enojado como ella pensaba, porque Él está proveyendo esa oportunidad de poder ser redimidas. Cuando ella dice, Él es uno de nuestros parientes que nos puede redimir, ella está como reconociendo nuevamente la bondad de Dios para con su vida. Entonces, continuando dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Y aquí, bueno, vemos algo interesante, que aquí ya Noemí, después de que ella reconoce que Dios pues no está enojado con ella y que Él la ha perdonado, ella ahora dice, bueno, ahora la acción a seguir es que tú seas fiel a quedarte ahí, seas obediente a permanecer en los campos, no vayas a otro lado. Si Él te dijo que vengas, tú cumple, porque Él va a ser el que nos va a redimir, ¿no? De manera implícita, ella está diciendo, obedece, que Él vea que eres una mujer buena, que Él vea que eres una mujer que no se va con otras personas, que no se va, que se junta con las mujeres como de manera prudente, para que Él pueda seguir observando todas esas cualidades y en algún momento pueda ser cumplido pues el plan de la redención. Y me gusta también porque dice, y estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivió con su suegra. Se dice que el tiempo de la cosecha dura 3 meses, y durante esos 3 meses Ruth continuó siendo fiel. Ella fue fiel a seguir yendo a los campos, fue obediente tanto a Booz como a su suegra, de poder estar en los campos segando. Y dicen que casualmente, aunque sabemos que no es casualidad, casualmente durante esos 3 meses se cumplía el tiempo de luto para Booz. Así que era Dios armando, bueno, no más bien armando, sino llevando a cabo todo ese plan de redención para Ruth y Noemí. No era Dios entretejiendo
esa genealogía que nos iba a llevar a Cristo más adelante, ¿no? Entonces, algo que me gusta de este pasaje, de este capítulo en concreto, es eso, que muchas veces, como Noemí podía creer que ella ya había sido desechada, que había sido castigada por parte de Dios y que no había esperanza para ella, ¿no? Y que al regresar, lejos de que su situación mejorara, parecía ser aún más oscura, porque en el tiempo que llegaron, pues obviamente ya no era tiempo para que ellas pudieran sembrar, para que ellas pudieran trabajar la tierra, y no había como opción para que ellas pudieran tener la provisión. Y entonces ahí es cuando Dios estaba entrando en acción en la vida de ellas, ¿no? Como diciendo, ok, ustedes pueden creer que no va a haber provisión para ustedes, pero el recurso va a venir de mí, de que ustedes dependan de mí, ustedes dependen de mí, la provisión que ustedes necesiten, se las voy a dar. Y a lo mejor en su momento, Noemí y Ruth creyeron que a lo mejor fue casualidad el que Ruth fuera a espigar a los campos de Booz, pero realmente podemos ver que era Dios guiando sus pasos para llegar a ese campo, ¿no? Y Dios al guiar sus pasos, también ¿qué pasó? Ruth tuvo que realmente también accionar y no accionó por conveniencia o porque quería que realmente alguien la redimiera, sino ella mostró su carácter en todo tiempo, ¿no? Ese carácter de bondad, de humildad y de diligencia. Y en medio de eso, Dios se agradaba de ella y ¿qué hizo? Permitió que ella hallara gracia delante de vos, ¿no? Ella cuando le pide a su suegra ir a espigar a los campos, dice, permíteme ir a los campos y de quien yo hallaré gracia, ¿no? Entonces ella estaba siendo consciente de que ella podía recibir la bendición al poder hallar gracia de alguien. Y podemos ver también cómo es que al hallar gracia a ella no fue como, bueno, ya le caí bien aquí al dueño, pues ya me conformo y me conformo con lo que me dé. No, ella al contrario, ¿no? Siguió siendo diligente y creyendo que ella podía pues seguir sosteniendo a su suegra. Nunca fue como querer ella tener como algo extra, ¿no? Y después de eso también podemos ver cómo Boaz era un hombre justo, un hombre que mostraba el carácter de Dios, no solamente al dejar que ella espigara, sino también como él reconoció que ella era viuda, que era extranjera y que cumplía con todos los requisitos, dejó que ella pudiera espigar los campos sin ningún problema. Él, al estar haciendo eso, él estaba siendo justo, cosa que quizás Noemí y Elimelech, cuando estuvieron en una situación igual, no cumplieron, y lejos de hacerlo, huyeron a otro lugar para no perder las pocas pertenencias que le quedaban. Entonces, aquí también podemos ver eso, ¿no? Cómo es que también quizás Noemí, al ver esta gracia que Ruth recibió de parte de vos, Noemí pudiera haber pensado eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros en su momento pudimos hacerlo y no lo hicimos, ¿no? Y muchas veces así puede pasarnos, ¿no? Podemos en algún momento estar en esa posición o tener la oportunidad de ser justos, de obedecer lo que Dios demanda de nosotros y no hacerlo, simplemente dejarlo pasar. Y en cambio vos demostró esto, demostró ser ese hombre justo, ese hombre conforme al carácter de Dios, ese hombre que temía a la Torá en ese entonces. Entonces creo que las enseñanzas que podemos ver aquí es eso, pero sobre todo podemos ver la provisión de Dios en todo momento. No solamente la provisión física, sino también una provisión espiritual, no solamente para Ruth y Noemí, porque eso iba a conllevar a un descanso para Noemí y para Ruth más adelante al ser redimidas. Pero en nuestro caso, Dios estaba proveyendo la línea genealógica para que nosotros pudiéramos ser provistos de una salvación, pudiéramos ser redimidos en su momento. Entonces creo que Ruth nos habla de eso, ¿no? Ruth nos habla de esa oportunidad de poder alcanzar la gracia y poder
ser redimidos en su momento. Mi buen Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, podemos encontrar pues refugio, podemos encontrar esa provisión a nuestras almas, Señor. Gracias porque a través de la historia de Ruth, tú nos proviste, Señor, de un redentor. Permite que podamos vivir conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la iglesia, gracia y verdad, Señor, gracias por la vida de Alfonso, y todo esto te lo pido en tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Amén. En Iglesia, Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.